Bienvenidos sean todos ustedes a estas nuevas cápsulas cápsulas de divulgación científica y tecnológica. El día de hoy nos encontramos con el doctor René Augusto Marín Leiva, quien nos hablará sobre el tema del turismo de Norteamérica. Doctor, un gusto que esté con nosotros y que se haya tomado el tiempo para platicar. No, el gusto es mío, agradezco la oportunidad de esta invitación y sobre todo pues dar a conocer cuáles son los avances que hemos tenido en investigación turística en los últimos años. Doctor, pues entrémosle de lleno al tema. Comentar que el turismo es una actividad muy importante en nuestro país. Actualmente México es el 8º país como destino turístico mundial, es decir, estamos entre el top 10 de los países que más turistas reciben a nivel mundial. Entonces, para nosotros es una actividad muy importante. Aproximadamente en el 2017 el turismo tuvo 2.200.000 personas con actividades remuneradas, es decir, el turismo contrata a 2 millones de personas y aporta el 8.7% del Producto Interno Bruto. Entonces estos datos nos demuestran que pues, el turismo se ha venido consolidando como actividad importante en nuestro país. Actualmente, después de los servicios manufactureros, es el segundo productor de divisas más importante de México. Ya dejamos muy lejos a los ingresos petroleros. Entonces, bueno, pues es importante conocer cuáles son los factores que afectan al turismo en nuestro país, sobre todo conocer cuáles son aquellos factores que afectan al turismo internacional y específicamente al turismo de Norteamérica. Recordando que, bueno, Estados Unidos y Canadá son los dos principales países que aportan visitantes a nuestro país. En ese sentido, pues hemos realizado una serie de investigaciones que van orientadas a determinar cuál es la importancia de algunas variables muy específicas sobre la demanda turística en México. ¿Cuáles son esas variables? Sabemos que el nivel de ingreso, es decir, la cantidad de dinero que ganan las personas en los países que aportan turistas, es importante, es una variable de peso, y sobre todo también ver cuál es la influencia que ha tenido el tipo de cambio de esos países sobre la demanda turística en México. Es decir, analizamos por un lado nivel de ingreso y por otro lado tipo de cambio y los correlacionamos a la demanda turística en nuestro país, como aquellas variables de esos lugares, Estados Unidos, Canadá, y afectan a nuestro país en cuanto a su demanda turística. Y bueno, pues la investigación que hemos venido trabajando es concluyente. Hemos revisado primero una parte de variables y una parte de artículos que nos apoyen para conocer y para saber si efectivamente la literatura, nosotros hemos estado trabajando mucho también la parte teórica, si efectivamente la literatura nos está diciendo que estas variables son por un lado de peso. Y bueno, pues comentarte que en esta revisión de literatura que hemos estado haciendo, pues sí descubrimos que la mayoría de los investigadores que vienen trabajando turismo de forma importante están tomando en cuenta al nivel de ingreso y al tipo de cambio como variables que explican a la demanda turística, a las personas que visitan a nuestro país. Pero sobre todo, una vez que nosotros podemos correlacionar estas variables, es importante que el método que utilizamos, que es un método estadístico, matemático, nos permita saber que efectivamente estas variables son estadísticamente significativas. No solamente es, bueno, pues tomar las variables y decir si afectan o no, hay que conocer y saber y además identificar que efectivamente las variables sean significativas. Lo que hemos estado trabajando y nos ha aportado la evidencia empírica, nos ha dado datos de estos países. Hemos tomado datos del Banco de México, datos de la OCDE, para nosotros fortalecer y crear una serie de variables que nos permitan medir esta demanda turística. Por ejemplo, aquí la demanda turística en México la medimos con el número de personas que llegan a México a través de los aeropuertos de nuestro país. Pues es decir, tomamos todas las personas que llegan a todos los aeropuertos de nuestro país, provenientes de Estados Unidos, provenientes de Canadá,
y los correlacionamos con el nivel de ingreso tomado de la OCDE y de los datos del Banco de México para el tipo de cambio, y pues estamos concluyendo que pues efectivamente hay una relación positiva, una relación directa entre el nivel de ingreso y el tipo de cambio. Específicamente, ¿qué nos dice esto? Lo que estamos viendo en ese sentido es que concluimos que cuando las personas ganan más dinero en Estados Unidos, cuando su ingreso se incrementa, esto les permite realizar más viajes a México. Es decir, conforme tienen ellos más ingreso, más dinero, tenemos más turistas norteamericanos y canadienses a nuestro país. No es un descubrimiento que puedes decir, bueno, pues eso suena obvio, ¿no? Suena obvio que si alguien gana más, quiera viajar más, pues hasta nosotros quisiéramos viajar más, ¿no? Si ganáramos más. Pero lo importante aquí es que, bueno, pues descubrimos que la variable tipo de cambio es una variable que es más sensible. Es decir, ¿qué significa eso? Nos estamos descubriendo que los turistas norteamericanos y canadienses le dan más peso a sus dólares americanos y a sus dólares canadienses a la hora de decidir viajar. ¿Por qué sucede esto? Bueno, el tipo de cambio es una variable que muchas veces a nosotros nos preocupa. Ya subió el dólar. Ya subió el dólar, entonces mis pesos valen menos. Pero, a contraparte de lo que nosotros pensamos, los norteamericanos piensan que sus dólares valen más. Eso es lo que está sucediendo. Dicen, mi moneda se está apreciando con respecto a los pesos mexicanos. Entonces, mis dólares ahora valen más que lo que valían el día de ayer o que lo que valían antier. Es decir, ahora mi dólar ya no vale 17 pesos, ahora mi dólar vale 20, 50, de un día para otro, ¿no? Con una apreciación del dólar. Entonces, si las actividades turísticas que ellos realizaban con una cantidad determinada de dólares de un momento a otro pueden realizarla con menor cantidad de dólares, eso hace que los turistas norteamericanos y los turistas canadienses decidan viajar más a nuestro país. Son situaciones que son concluyentes. ¿Por qué? Porque efectivamente es muy difícil que pues, el gobierno tenga incidencia sobre los tipos de cambio. Siempre el gobierno está tratando de ajustar los tipos de cambio, de realizar operaciones de mercado abierto para intentar mantener la flotación de los dólares. Sin embargo, pues hemos venido o estamos viendo que eso se ha complicado. En los últimos años el dólar ha mantenido una inercia a la alza, y además es algo que nos preocupa. Sin embargo, para las actividades turísticas es algo que nos beneficia. Es decir, traemos más turistas cuando cuando los tipos de cambio se aprecian, y pues bueno, finalmente eso permite que entre más dinero a nuestro país. Pareciera una situación contradictoria, pareciera que es algo contradictorio el hecho de que los tipos de cambio suban. Sin embargo, pues bueno, la teoría nos está indicando que así el país se está beneficiando sobre esas divisas, sobre el número de personas que se están ahora remunerando en cuestiones turísticas. Entonces, pues concluimos también que no todo de las depreciaciones de los pesos son malas noticias. Tenemos también buenas noticias, como es estos incrementos en la demanda turística por cuestiones de tipo de cambio. ¿Cómo ves? Pues esto significa que si alguien con $1,000 se quedaba en México una semana, pues a lo mejor con esos mismos $1,000 por el tipo de cambio, pues puede quedarse una semana más. Es correcto. Eso nos da, a lo mejor a la vista de algunos, diría, pues es perjudicial que el dólar esté más caro, pero hay un sector que se ve beneficiado por esta cuestión, y es el sector turístico, que como comenta ahorita estamos dentro del top 10 de los destinos turísticos. Entonces es algo pues contradictorio, que necesitaríamos pues una plática o
o que nos lo informaran de esta manera, pues para poder entender que no todo es malo. Sí, generalmente cuando nosotros escuchamos información sobre el tipo de cambio, pues es una información que va más enfocada a las cuestiones negativas del propio tipo de cambio, es decir, a la pérdida del valor de la moneda nacional. La moneda nacional, el peso está perdiendo valor respecto al dólar canadiense y respecto al dólar americano. Y desde luego que es una cuestión preocupante porque finalmente pues indica que parte de la economía está perdiendo dinámica, que hay factores que están afectando a los tipos de cambio. Sin embargo, pues no todo es malas noticias. El sector exportador también se ve beneficiado, el sector turístico se ve beneficiado y pues eso ha ayudado también a que en los últimos años el número de turistas se venga incrementando de manera importante, sobre todo de estos dos países y también sobre una cantidad importante de países europeos. Estamos trabajando ahora una contraparte de la investigación, no solamente revisando esta primera parte, que son países de Norteamérica, sino también revisando qué es lo que está sucediendo con los países europeos, porque recordemos que también hay una cantidad importante de turistas que nos visitan de España, de Francia, de Alemania, de Reino Unido, y que bueno, pues ellos también aportan una cantidad importante de divisas a nuestro país. Doctor, referente a lo que comentaba usted al principio de la cápsula, el cambio, hay diversos factores, ¿no? Como tal, ya ahorita comentaba usted que dejamos el tema del petróleo muy atrás. Sí, no, yo no quisiera meterme mucho en ese tema, pero bueno, pues comentarte que ahora tenemos una balanza petrolera deficitaria, es decir, debemos más que lo que ganamos por importar nuestro petróleo. Todos hemos escuchado el tema de la importación de las gasolinas. El tema de la importación de las gasolinas nos ha llevado a que tengamos que pagar más por esa importación de gasolinas que lo que exportamos en barriles de petróleo crudos. Estamos perdiéndole, pues. Bueno, pues ahora lo que queda es lo que nos ayuda, pues es el turismo. Apuntalar al sector turístico es una de las políticas públicas que deben de estar en la mira de todos aquellos gobernantes que deseen que sus comunidades, que sus estados, que el país, pues vaya creciendo. Si no apuntalamos al turismo, pues definitivamente estamos equivocando la ruta porque, bueno, pues al ser la segunda actividad por ingreso del PIB, pues algo bueno se tiene que estar haciendo ahí y algo bueno se puede hacer todavía además, ¿no? Doctor, pues le agradezco mucho. ¿Algo más que quiera comentar? No, nada más agradecer la invitación y que pues tengamos en cuenta que Michoacán es Michoacán es un estado turístico, es un estado receptor de turistas y que bueno, pues todas aquellas personas que están inmersas en esta parte del turismo sigan fortaleciendo esta actividad. Hay que reforzar, vemos que ya es una actividad que está generando demasiados recursos que se pueden quedar aquí mismo explotando nuestras riquezas hacia el turismo. Bueno, esta ha sido la cápsula del día de hoy, los esperamos en la siguiente. Hasta la próxima.